el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Buenos días, ¿cómo están? Carlos Solís sigue en la consola de sonido, aquí en el estudio principal de la poderosa radio cadena YSKL. A nombre de Iván Flores, nuestro periodista multimedia, y una amiga y servidora, Neri Mabel Reyes, le damos la cordial bienvenida a Punto de Vista. Boris Johnson dimite como primer ministro británico. Esta fue una tormenta política que se originó en derredor de la administración del primer ministro británico, y tras una serie de renuncias de su gabinete ministerial, no le quedó otra que presentar su dimisión. Así lo consignan los despachos internacionales de noticias. El primer ministro británico, Boris Johnson, ha dimitido, según dijeron las autoridades. Deja su cargo tras el aluvión de renuncias en el Ejecutivo. La BBC de Londres informó en exclusiva este jueves que el primer ministro Johnson iba a renunciar al cargo tras una conversación que sostuvo con el líder del grupo de diputados conservadores sin cartera. Johnson habló con el representante de este movimiento, Graham Brady, presidente del llamado Comité 1922. Johnson le dijo que aceptaba renunciar y quedarse al frente del Ejecutivo provisional hasta que los conservadores elijan a su nuevo líder. Es decir, que ha renunciado, pero va a quedarse hasta que haya la elección de un nuevo líder. El nombramiento del sucesor de Johnson al frente del partido Tory conservador y por tanto del Ejecutivo británico deberá conocerse antes que los conservadores celebren su congreso anual previsto para el venidero mes de octubre. Así se ha conocido esta noticia, que repercute después de una serie de renuncias derivadas de una amplia investigación a la que fue sometido el primer ministro de Inglaterra debido a una serie de excesos en el marco de todas las restricciones que se aplicaron durante la pandemia. Nosotros aquí en Punto de Vista este jueves 7 de julio damos la bienvenida para temas de educación, del quehacer del Magisterio Nacional, al secretario general de Andes 21 de junio, la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños Andes 21 de junio, profesor Israel Montano. ¿Cómo está, profesor? Un gusto saludarle. Gracias, Neri. Un saludo especial para ustedes acá en la cabina, Muchas la radio, gracias, que nos da la oportunidad. Y un saludo también para todo el Magisterio Nacional, la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, y especialmente nuestras estructuras organizativas de Andes 21 de junio. Así es, esta mañana, profesor Montano, se reanudan ya todas las actividades después de esta parada obligada que se hizo a consecuencia de las lluvias. Esto implica que se va a retornar normalmente a clases hoy. Claro, este día, según las autoridades, se inicia normalmente el ingreso nuevamente a las clases normales a nivel nacional en todos los niveles. Esto hace pues que el sistema educativo reinicie sus labores y que todos pues nos involucremos en este proceso educativo. Así es, digamos que siguen las escuelas, profesor, con un sistema multimodal, ¿verdad? Creo que un alto porcentaje de estudiantes llega ya presencialmente, otros siguen utilizando plataformas, profesor. Por lo general, casi el 100%, casi el 100% está yendo presencialmente. Es decir, la gente, los mismos padres de familia, los estudiantes ya no aguantaban ese sistema de estar en la casa. A veces la señal de los dispositivos, de las tablets, de los teléfonos, de las computadoras no les permite la conexión virtual. Sin embargo, la obligación de nosotros los educadores pues es tener a disposición, ¿verdad?, la educación virtual y la educación presencial. Claro. Entonces por eso se le llama semipresencial. Semipresencial, así, sí. Claro. Pero así es, profesor, y ustedes que conocen de cerca el desarrollo de este proceso de aprendizaje, de habilidades, de aptitudes de los estudiantes, su capacidad de razonamiento,
¿Cómo has sentido? ¿Es mejor estar viendo al niño cómo se desenvuelve? ¿Le da mayores elementos para cumplir esa tarea de una educación integral, profesor? De hecho, la mejor forma de educar, de un proceso educativo, es la presencial. La educación virtual se hace por necesidad. Por necesidad. La necesidad que ocasionó la pandemia. Sí. Pero en este momento que todavía hay brotes de pandemia, ha habido un auge de contaminación de COVID, es necesario mantenernos con esta modalidad, ¿verdad?, de la educación semipresencial. Hay muchos padres de familia que deben de proteger, cuidar a sus hijos. Y si deciden no enviarlos a la escuela, el profesor está en la obligación de atenderlos virtualmente. Entonces, para eso estamos preparados. Yo sé que al inicio de esta pandemia nos generó muchas dificultades, pero hay un dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Entonces, eso ha venido a que muchos compañeros y compañeras nos pusiésemos a estudiar cómo dominar, cómo manejar una plataforma virtual en el proceso educativo, que no lo teníamos y que hoy es necesario, es urgente tenerlo. Es más, hasta lo estamos proponiendo para una reforma curricular. Nosotros estamos proponiendo que el ministerio cree una carrera que se llame informática educativa y que de allí esa materia sea obligatoria para todos los profesorados. Ajá. Y luego los profesores también debe de crearse la carrera, es decir, un maestro graduado de informática educativa que tenga la capacidad de manejar todas las plataformas virtuales y las diferentes estrategias que se deben utilizar en esa herramienta, porque para nosotros la educación virtual es una herramienta de apoyo para el profesor para ser más efectivo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es una propuesta que ha hecho Andes de reforma curricular, es decir que las universidades que ofrecen profesorado también deberían incluir esta materia de informática, ¿consideran ustedes? Así es. Porque hoy ya no existen los tecnológicos para formar docentes, lo forman las universidades, ¿verdad? Las universidades. Y para eso nosotros hemos solicitado al ministro de Educación la creación de comisiones de trabajo específicas, donde se debe de revisar la reforma a la ley de la carrera docente, donde se debe crear una política educativa, la creación de políticas públicas educativas, otra donde se debe de revisar la currícula nacional, otra donde se debe revisar el eje de la calidad educativa. La calidad educativa, esto tiene que ver en todo lo que va en el proceso de formación docente, en el proceso de la evaluación docente, administración escolar, todos esos términos, porque nosotros, así como exigimos también reivindicaciones sociales para nosotros los educadores, debemos de estar atentos, anuentes a proponer propuestas para mejorar la calidad educativa para nuestros niños y niñas en el sistema educativo. Nos va a contar sobre estos componentes que ha mencionado de la revisión curricular para la formación docente, profesor Israel Montano. Antes de profundizar en ello, quiero también preguntarle, ¿ha tenido algún impacto esta nueva... Algunos dicen que es la quinta ola, pero las autoridades del Ministerio de Salud dicen que es un brote, que se ha tenido un incremento de casos? ¿Ha habido afectaciones, profesor, para que los docentes dejen de trabajar en algún momento debido al COVID? ¿Han tenido focos de proliferación de COVID? Últimamente hemos tenido información por parte de los policlínicos del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el incremento de maestros con COVID, algunos gripes, otros COVID, ¿verdad? Ha habido una oleada de gripe. Entonces nosotros consideramos que es el COVID, pero que con menos intensidad debido a las vacunas. Ya tenemos porque tenemos hasta 3, 4 vacunas la mayoría. De los docentes. De los docentes. Eso nos ayuda
a que el impacto a la hora que el virus ataca tenga el cuerpo ya las defensas pertinentes, sí, para que no nos agarre como nos agarró en el pasado, pues a muchos que incluso somos sobrevivientes del COVID, que estuvimos a punto de que nos llevara la pandemia, sí, la pandemia, pero sí, gracias a Dios aquí estamos, y eso es interesante saber que cuando el virus ataca, el maestro inmediatamente deja de ir, porque si no contamina. Hay un protocolo que están cumpliendo, contamina, ¿verdad?, al resto de niños, maestros y padres. Eso hace como un vacío, ¿verdad? Un vacío en la escuela. Entonces nosotros, y les hemos dicho a los compañeros y compañeras que deben de estar atentos y que hay que chequearse, hay que ir a hacerse la prueba, para efectos de no tener a finales, sí, digamos, de la pandemia, porque toda pandemia dura 3 años, al finalizar la misma, vayamos a tener una alza de contagios y Dios no lo permita, pérdidas de vidas, que es lo, sí, que nosotros tratamos de evitar. Así que ahí estamos, se ha visto el índice de crecimiento de contaminación, esta última oleada, pero como que el ataque es menos, sí, debido a los síntomas son menos fuertes, ¿verdad?, debido a las defensas que tenemos producto de la vacuna. Sí, esto es importante, y ya cuando le dan, por ejemplo, la cuarentena, ya no es eso de los 14 o 15 días, ahora son menos días, sí, profesor. Claro, como 5 días. 5 días que da bienestar magisterial, o para el sector privado, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hablemos de los temas que ustedes han estado trabajando como gremial de docentes, profesor. Lo más reciente es este planteamiento que hacen sobre la publicación del Ministerio de Educación para plazas para docentes en el sistema educativo público. ¿Qué valoración tienen sobre esta convocatoria y cuáles son las observaciones que ustedes han hecho a esta publicación que hizo el pasado 1 de julio el Ministerio de Educación? Fíjese, Neri, que interesante la pregunta, en el sentido que estamos en pleno proceso de selección de plazas vacantes, es decir, donde los maestros tienen que aplicar al proceso de selección de plazas vacantes según la ley de la carrera docente. Uh-huh. Nosotros, en primer lugar, queremos agradecerle al Ministerio de Educación y al Tribunal Calificador, porque hoy se ha respetado la ley de la carrera docente, en el sentido de que no se está aplicando un decreto transitorio como ocurrió en el pasado, ¿verdad? Es decir, el año recién pasado. Sí, sí. Ahora estamos con lo que dice la ley. La ley dice que en el mes de marzo se iban a publicar los traslados. Entonces, se publicaron los traslados. Hoy, en este mes de junio, se les ha notificado los lugares donde ellos ganaron sus traslados. La ley establece que en el mes de junio se publicarán las plazas de nuevo ingreso, ajá, y de reingreso. Entonces, hoy, ¿verdad?, está en este momento el proceso de selección para los profesores de aplicación, llamémosle así, porque el proceso, sí, de selección, ajá, lo hace el tribunal. El proceso de aplicación. Los maestros aplicando a estas plazas vacantes. Correcto. Y la ventaja que el artículo 18 reformado de la ley de la carrera docente establece mecanismos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros somos del tema que el maestro tiene una doble oportunidad ahora con ello, porque lo puede hacer de manera virtual o lo puede hacer de manera física. ¿Puede ir a las departamentales o a dónde van? A las departamentales, a la dirección departamental. Con su currículo. Con su currículo. El maestro simplemente debe de presentar un currículo y allí al principio una hoja, es decir, de remisión, donde va a anotar las escuelas donde él está aplicando, con el código de infraestructura, ¿verdad?, la ubicación, el nombre de la escuela, y hacer ese listado. Yo puedo llevar el currículo, ¿verdad?, con mi especialidad a la cual yo estoy aplicando, y al principio yo puedo remitir una hoja donde
del currículo donde digo que aplico a tantas escuelas y ahí las enumero, ¿verdad? ¿Y hay un número límite de escuelas a las que puede enumerar quien esté aplicando, profesor? Fíjate que no, ya alguien puede decir, yo aplico a las que han salido. Y si él tiene la especialidad, por ejemplo... la especialidad claro, sí debe cumplirse. Especialidad es clave, es lo primero. Si yo soy profesor de básica, digamos, entonces, y han aparecido 300 escuelas a nivel nacional, yo puedo aplicar a las 300, pues. Lo único que allí hay requisitos en la ley que me van a ayudar, por ejemplo, el lugar de residencia, y yo aplico a la Unión. Y vive en Santa Ana. Y vive en Santa Ana, no me aplica. Sí. Entonces son como situaciones que a la hora de calificar el tribunal debe tomar en consideración. Pero lo que nosotros estamos señalando en este momento son algunas inconsistencias. O sea, se debió haber publicado, fíjese bien, alguna homologación de algunas carreras. Por ejemplo, yo estudié la carrera de profesorado en biología, profesorado en química o profesorado en física. A la hora de aplicar no puedo hacerlo porque la plaza ha salido publicada con la especialidad de ciencias naturales. Y las ciencias naturales compone de 3 ramas, de física, química y biología, correcto. Pero si yo estudié un profesorado, el ministerio debe de aperturar el código para que los compañeros que han estudiado estas carreras perfectamente puedan ingresar. Y si no, ¿para qué el Ministerio de Educación permitió que las universidades formaran ese tipo de profesores? Tienen profesorado en química. Sí, claro, en física y en química. Entonces nosotros, como Andes 21 de junio, no estamos pidiendo que se violente la ley, simplemente que se homologuen las carreras, o sea, las especialidades, para darles la oportunidad a todos los compañeros y compañeras que se han graduado en San Miguel, en la Facultad Multidisciplinaria Oriental. Le envío el saludo a los compañeros de San Miguel que han estado en contacto conmigo, los compañeros de San Vicente en la Facultad Paracentral, correcto, que han estado en contacto aquí en San Salvador y en Santa Ana, que los compañeros tengan esa oportunidad de participar. Además de ello, el ministerio, por la misma situación climática, ha prorrogado los días de aplicación. Que ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta el 13 de julio. De julio, porque iba a concluir mañana. El periodo era para concluir mañana. Y se amplía, ahora se amplía al 13 de julio. Estamos hablando al día miércoles. Sí, y lo pueden hacer también virtual, dice usted. Sí, hay plataforma. Hay una plataforma que también tiene inconsistencia, está dando dificultades a los compañeros y compañeras que quieren aplicar. Ya cuando van al paso de cargar los documentos no les funciona, los saca de la plataforma, están teniendo dificultad. En la oficina de Andes 21 de junio se están llegando las compañeras y compañeros. ¿Ustedes les dan algún tipo de apoyo? Un equipo de apoyo en esa área. No tenemos la cantidad de expertos suficientes, pero tenemos para apoyar por lo menos unas explicaciones teóricas, ¿verdad?, y prácticas en el uso de la plataforma para que ellos puedan ingresar su documentación. Y a los compañeros y compañeras de química, biología y física que han estado en contacto con nosotros, pues les decimos que el día de ayer enviamos esta correspondencia al señor al director nacional de desarrollo humano, con la intención de que las dificultades se superen. Nosotros no estamos cuestionando de lo que realmente pasa, sino lo que estamos haciendo es señalando las dificultades que hay para que se puedan resolver antes que se cierre el periodo de aplicación que los compañeros y compañeras tienen. De esa manera les vamos a dar la oportunidad que ellos participen. De lo contrario, estaríamos como excluyéndolos del proceso y no participarían, pero eso es solo los de esa área de ciencias naturales. Pero y ese es para el área de educación media, profesor. Porque educación básica también. Y básica, la básica comprende de tercer ciclo.
Séptimo, octavo y noveno grado. Así. Ajá, perfecto. Porque sí, el resto de docentes, por ejemplo, son docente 1 o docente 2, ¿verdad? Ahí no incluye estas especialidades. Hay también en la convocatoria plazas vacantes del nivel primario de la enseñanza. Claro, es que en el magisterio hay un sistema de categorías, Neri. Entonces el profesor comienza a trabajar en la sexta categoría y de allí se va llegando hasta la primera, que hoy tenemos primera A, primera C, primera B y primera A. Sí, pero le preguntaba sobre las plazas vacantes. ¿Son para tercer ciclo o son de primero a sexto grado? Hay de plazas de primero a sexto grado, se llama de educación básica, primero y segundo grado. Sí, le preguntaba por estas especialidades, porque de primero a sexto no se incluyen estas especialidades de biología, de química. En algunas escuelas. Porque uno en los tecnológicos salía como docente 1, docente 2, hasta ahí no quedaba. Había docencia 3, ¿verdad? Así, pero no le digo que en nuestro sistema educativo hoy, ya de tercer grado en adelante, el director pone a trabajar al maestro por especialidades y los va rotando, ¿verdad? En ciencias naturales, sí, así sociales, así desde tercer grado. Sin embargo, lo correcto es que el profesor de educación básica, primero y segundo ciclo, desde primero hasta sexto grado, sea un mismo profesor que mantenga ese grado. Pero muchas veces el profesor, para no estar preparando 5 clases diferentes, lo que hace es que se distribuye sociales, lenguaje, exacto. Correcto. Vamos a una pausa, profesor Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de junio. En desarrollo esta convocatoria de plazas vacantes del Magisterio Nacional. Hemos conocido tantos casos de maestros, incluso los interinos, que están esperando por una plaza. Me imagino que la aplicación será bastante nutrida. Ya regresaremos con nuestro invitado. Son las 7 de la mañana con 25. Son las 7:33. Estamos en el jueves 7 de julio de 2022. Hablamos hoy con el profesor Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de junio. Nos quedábamos con estos planteamientos que ustedes han formulado en torno a la publicación de las plazas vacantes del Ministerio de Educación. Dice que también hay algunas divergencias, profesor, sobre estas especialidades y que hay mayores espacios para quizás ciencias naturales que dejan en desventaja a profesores que son formados de ciencias sociales y lenguaje. Claro, es que hay una gran cantidad de profesores graduados de ciencias sociales, de parvularias, de lenguaje, bueno, y de otras carreras que no pueden ingresar, pero que en la práctica estos profesores han trabajado 5 hasta 10 años como profesores de educación básica. Entonces ellos tienen la experiencia en educación básica, pero no tienen la especialidad en el título de educación básica. La sugerencia que le hacemos al Ministerio de Educación es que les haga una prueba, ¿verdad?, de suficiencia a todos estos profesores y que les dé la oportunidad para que estos puedan obtener una segunda especialidad y se les puede acreditar con la especialidad de educación básica por la práctica pedagógica que ellos tienen. Es decir, yo me gradué de profesor de ciencias sociales, no pude lograr la plaza en ciencias sociales, pero me nombraron me contrataron interino o en el programa Educo que había antes en educación básica y comencé a ejercer mi práctica docente 5, 10, algunos hasta 15 años de trabajar en colegios privados en el área de educación básica, primero y segundo ciclo. Y que ahí cumple todas las materias básicas, idioma nacional o lenguaje, matemática, estudios sociales. Así es. Entonces aún y cuando soy en ciencias sociales y lenguaje, profesor, en teoría solo puedo trabajar para dar estudios sociales, lenguaje y qué otra materia. Pues sí, también puede dar matemáticas para primero y segundo ciclo. Ya en tercer ciclo sí ya no le recomendamos. Por eso es que nosotros decimos al ministerio que se les debe hacer como una prueba de suficiencia y si pasan esa prueba, asignándoles esa segunda oportunidad. Ya en años anteriores, en gobiernos anteriores se hizo esa práctica de ejercer, o sea, otorgar una segunda especialidad al docente
para darle la oportunidad de que pueda laborar. Si no, va a quedar excluido del sistema laboral en el magisterio para toda su vida. Porque la ley establece, profesor, que son parte de los requerimientos, así es, que sea de la especialidad en la que está vacante la plaza. Así es, son los requisitos, eso dice la ley, y como no podemos violentar la ley, los maestros de esta naturaleza quedarían excluidos. Mejor darles una acreditación. Entonces es mejor acreditarlos, el Ministerio de Educación puede hacerlo. Nosotros ya han habido prácticas anteriores, en años anteriores, donde se ha dado esa oportunidad, pues hoy el ministerio tendría que, también le solicitamos pues de la mejor manera que pueda hacer ese tipo de acciones en favor de los casi 40,000 maestros desempleados, tenemos más de 40,000 profesores desempleados, y con estas dificultades todavía es peor la situación laboral para ellos. Entre los desempleados hay tanto de ciencias naturales como de lenguaje. Ahí hay de todas las especialidades. Ajá. Es más, nosotros hemos tenido llamadas de profesores que son de informática y que son de computación, y nos dicen, el código me da de informática, pero no me da de computación, o viceversa, el código me permite informática, pero no me permite computación, y es la misma carrera. Entonces nosotros por eso hacemos la sugerencia para que el ministerio lo retome, y de esa manera pues poder mejorar nuestro sistema educativo. Claro, hablemos también de los planteamientos en boga, esto de la reforma de pensiones. ¿Ustedes cómo lo ven? El magisterio tiene una buena cobertura, los maestros cotizan, pero la asignación de la pensión, dicen, no responde a las necesidades que debe cubrir una persona en situación de retiro de su actividad económica. Es cierto, Neri, nosotros hemos hecho una propuesta en el área, nosotros le llamamos recomendación. Ajá. ¿Verdad? Una recomendación al tema de pensiones, porque es mentira que nosotros vamos a tener la capacidad de pagar un actuario y hacer un análisis, ¿verdad? Para decir esto es lo que se debe de hacer. Pero sí tenemos recomendaciones que las hemos consultado con especialistas en el tema previsional, del economistas, ¿verdad?, de la Universidad de El Salvador y de otros amigos y compañeros estudiosos en la materia. ¿Y cuáles son esas recomendaciones, profesor? Por ejemplo, nosotros consideramos que primero el Ministerio de Trabajo es como el interlocutor, que es el señor ministro de Trabajo, es el interlocutor en esta mesa de pensiones en Casa Presidencial. Por eso el 21 de junio, cuando cumplimos 57 años de historia, 57 años de vida como Andes, llevamos una correspondencia al Ministerio de Trabajo. Agradecemos al ministerio porque la viceministra salió a recibirnos la documentación. Esperamos que las recomendaciones se hayan analizado y se puedan integrar. ¿Y qué contienen estas recomendaciones? Primero le pedimos nosotros allí al señor ministro de Trabajo la creación de un sistema público de pensiones. Nosotros no podemos seguir nosotros potenciando la previsión social privada. No, eso no. Decimos la creación del sistema público de pensiones. Esta ley, de hecho, va a derogar a la actual ley que se llama Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones. La ley SAP. La ley SAP. Eso se deroga. Al derogar eso desaparecerían las AFP. Esa es la propuesta que hacemos nosotros. Y que el nuevo sistema retome todo el paquete de sistemas para los actuales y los futuros pensionados. Pero aquí la cobertura, profesor, no depende quizás de una AFP, sino, dicen los especialistas, fíjense que mientras los trabajadores no aportemos lo debido, y nuestro empleador también, y se diseña un mecanismo para que este fondo que aportamos nuestros empleadores y los trabajadores pueda además tener una rentabilidad, y además que el grupo de personas que está aportando, dando en el sistema, crezca. Dicen, cualquiera que lo administre tendrá dificultades para hacerlo. Que es correcto, Nelly. Nosotros eso ya lo vimos. Por eso hay un punto que nosotros le pedimos en las recomendaciones, que debe de haber una cobertura
ampliar la cobertura de cotizantes en el sistema. Aquí hay mucha gente que puede cotizar, pero que no está cotizando. ¿Quiénes son ellos? Por ejemplo, los empleados informales, los vendedores informales, los comerciantes por cuenta propia. Si nosotros revisamos cuál es la ganancia que tienen todos estos trabajadores, ¿verdad?, que les gusta vender por cuenta propia en el mercado, para decir en el mercado, para decir algo, no porque pero hay en distintas zonas. Entonces, ellos al mes hacen casi 2 o 3 salarios de lo que nosotros ganamos en el Estado. Y si esas personas, el Estado los atrae, les dice, coticen su parte de previsión que les corresponde, el Estado el otro porcentaje, habría una capacidad, una cantidad mayor de cotizantes y el sistema fuera sostenible por sí mismo, porque el sistema debe ser solidario. El problema es que tenemos un régimen de pensiones que los dueños solamente ven sus ganancias y no están viendo el beneficio que le va a quedar al trabajador. Por eso nosotros lamentamos que a estas alturas, cuando decimos a revisar lo que tenemos ahorrado en todo nuestro tiempo laboral, esa cantidad, según la ley, hay que dividirla entre los 240 meses. Ajá, que es la expectativa de vida, sí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esa división, nos viene quedando una cantidad de $150. Y $150... Pero la pensión mínima son de $200, la mínima 207. Nos salen $200 con una reforma que se le hizo recientemente, ahora son 304. Pero si le queda esa división a usted en $200, ¿qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que pagar esos otros $104 para que le queden $304. Entonces, esas que el Estado, sin que le hayamos cotizado ni 5 centavos, él está obligado a completar mi pensión porque la administradora de fondos de pensiones no lo hace. Eso es, para nosotros es un fraude, pues es un robo, y por eso decimos, ya basta de que a los trabajadores nos roben. Y es necesario que el gobierno, y en todos los años anteriores, Neri, el achaque es que la Asamblea Legislativa no tiene la correlación para poder aprobar un decreto de esta naturaleza. Ahora eso se termina porque en la Asamblea Legislativa se tienen más de 60 votos para poder derogar y para poder crear. Entonces hoy se tiene y hacemos el llamado pues a la clase política que retome este tema porque daña a los trabajadores. Y queremos un país que en realidad desarrolle, se pueda mejorar a nivel de la región de Centroamérica y América Latina, entonces El Salvador debe tener un mejor sistema previsional, y eso lo exigimos. Además de ello, ¿cuál es nuestra propuesta? Porque nosotros hay que proponer, decimos, que la pensión mínima que debe tener un trabajador, si el trabajador gana entre $500 menos de esa, la pensión tiene que ser el 100%. Porque dígame usted, si alguien del 100%. Si el trabajador gana $400, Neri. Pero habrá que ver y le dan el 50%. Hay que ofrecer algo que sea realista, profesor, porque casi que los países no tienen esta base para otorgar o asegurar, mejor dicho, pensiones de un 100%. Vamos a ir a una pausa, profesor, para ver si han conocido por qué rumbo va ustedes esta propuesta que se espera sea enviada a la Asamblea Legislativa. Ya son las 7:45, ya regresaremos. Crítico y espontáneo. Punto de vista. 11 minutos faltan para las 8 de la mañana. Estamos conversando con el secretario general de Andes 21 de junio, profesor Israel Montano. Profesor, a partir de estos planteamientos, hay también incluso, proponen que se establezca una tabla en la que pues los que ganan más de $10,000 evidentemente no pueden aspirar a tener una pensión de 70 o 60%. Y han tenido conocimiento por dónde puede ir la reforma a partir de algunos acercamientos
incrementos que tuvieron a finales del año pasado con el gobierno? No, fíjese que no conocemos, nosotros no estamos incluidos en esa mesa que tiene antes casa, no participó. No participamos, no fueron invitados. No fuimos invitados, no conocemos, precisamente por eso enviamos estas recomendaciones que consideramos que deberían tomarse en cuenta para que la propuesta que ellos hagan, la propuesta que haga el Ejecutivo realmente llene las expectativas de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros esperamos que al final debe de haber una buena propuesta para los trabajadores. Eso es lo que nosotros esperamos y consideramos que en este tema es un tema muy delicado, que no importa el gobierno que esté, ¿verdad? Es una dificultad muy grande, ¿verdad? Sabemos que no es fácil resolver esta situación, pero que si nos unimos todos los trabajadores y si las propuestas que el gobierno haga llenan las expectativas, nosotros podríamos resolver este tema. Si resolvemos el tema de pensiones, estaríamos resolviendo el tema parte del tema de desempleo en el magisterio, porque más de ¿cree usted que se parte porque casi 15,000 maestros, ¿verdad? Que ya casi estamos en edad de cumplir los 30 años de servicio. Y hay quienes ya lo cumplieron también, decía, bases hay magisteriales. como 7,000 profesores que ya cumplieron todo. Han sobrepasado pero el tiempo. Estamos con otros 7,000 más que ya llegando a los requisitos para poderse pensionar. Y si nosotros tenemos, digamos, 12,000 profesores, serían como que se retiran con una pensión ya diferente con la propuesta que haga el Ejecutivo, tendríamos entonces la oportunidad de emplear 10,000 o 12,000 profesores nuevos. Se generan nuevos espacios. Bueno, profesor, yo le agradezco que me haya acompañado aquí en Punto de Vista, esta gremial que cumple este año 2022, 57 años de fundación. Es, se ha ido fortaleciendo antes, profesor, y evitando divisiones en el gremio. Hemos hecho esfuerzos extraordinarios. Por eso el llamado que yo hago al Magisterio Nacional es la unidad. En este momento, un llamado general a la unidad del Magisterio, porque juntos podemos resolver muchas dificultades, siempre con nuestro eslogan: primero la propuesta y después la protesta. Porque si nosotros vamos primero con patada al pecho, no vamos a resolver nada. Es necesario proponer, ¿va? Y si después... Si no les escuchan, profesor. Entonces va la presión. Nosotros nunca hemos dicho que estamos desarmados para salir a la calle a protestar, nunca. Pero es necesario en estos dorados tiempos tener diligencia, ¿verdad? Trabajar a través de propuestas y no buscar el choque, no buscar ir a interferir, porque cuando hay jornadas de protesta al final todos perdemos, pierden los niños, perdemos nosotros y se desestabiliza el sistema entonces educativo, y eso es lo que nosotros no buscamos. Queremos que vaya un proceso de entendimiento. Eso es lo que hemos hecho como antes 21 de junio, y eso nosotros estamos dispuestos y hemos dicho dispuestos a trabajar, a negociar y a proponer con cualquier gobierno que esté en el Ejecutivo, porque Andes 21 de junio es una asociación autónoma, ¿verdad?, de maestros y maestras. Pueden estar en ella todos los profesores que quieran y tenemos esa capacidad. Yo les he dicho, Andes 21 de junio nació en 1965 y está viva más que nunca y fuerte, y no estamos pensando que en 5 años se va a caer, ni en 10 años, ni en 15 años. Los gobiernos son pasajeros, pero la organización es permanente. Así que agradecer el espacio, Neri. Un gusto. Un saludo para todos los maestros a nivel nacional, ¿verdad? En nombre de Andes 21 de junio. Esperamos que los compañeros que están aplicando a las plazas vacantes, pues se les resuelva parte de las dificultades y de esa manera, pues apoyarles a todos y a todas. Hasta aquí Punto de Vista. Porque siempre vamos en busca de la verdad. De lunes a